Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario online ¿Qué hay detrás de los trasplantes de médula?, organizado con motivo de la 12ª edición de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas, más conocida como la SEMO. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario se encuentra enmarcado dentro de la campaña Es la hora de estar informados, con la que desde AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, queremos resolver las dudas de pacientes y familiares para que puedan afrontar el proceso de una forma mucho más consciente y segura. Para ello, contamos en esta jornada con la presencia del doctor Rafael de la Cámara, médico adjunto del Servicio de Hematología del Hospital de la Princesa y jefe de Servicio de Hematología del Hospital Universitario La Zarzuela. Buenas tardes, doctor. Hola, muy buenas tardes. Recuerden que al finalizar la ponencia tendremos una ronda de preguntas. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas durante todo el seminario a través de la aplicación destinada para ello en el apartado preguntas. Y sin más dilación le doy paso al doctor Rafael de la Cámara. Adelante, doctor, cuando desee. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Yo creo que cada vez es más frecuente y yo creo que es más necesario, ¿no?, que tengamos relación con la asociación de pacientes. Y bueno, esta es una forma de colaborar, hay muchas. De hecho, pues en el Grupo Europeo de Trasplantes, que es una organización muy grande, pues hay un día del congreso que hacemos anualmente que está dedicado al paciente. Por tanto, yo creo que esto es una actividad que es necesaria, que cada vez va más, y yo creo que es útil pues para que los pacientes que tengan estas enfermedades pues afronten su proceso de mejor forma, ¿no? Bueno, el tema que me han propuesto es eso, ¿qué hay detrás de los trasplantes de médula? Pues lo primero, y quizás un poco paradójico, es que lo más común es que no haya médula. Ahora lo veremos, qué significa esto. Se habla de trasplantes de médula cuando realmente en la práctica no hacemos casi trasplantes de médula. Ahora esto luego se entenderá mucho mejor. Para revisar un poco en general lo que es el trasplante de médula, vamos a hablar de unos aspectos generales. Luego, ¿qué es un trasplante de médula ósea? ¿Cómo se hace? Las características. Y para finalizar, unos datos de actividad tanto a nivel nacional como europeo para que vean cuál es la situación del trasplante en general y en concreto en España. En cuanto a aspectos generales, lógicamente, el paciente que recibe un trasplante normalmente suele tener una enfermedad oncomatológica, aunque son de aplicación a otras enfermedades no oncomatológicas, pues enfermedades hereditarias, enzimopatías de distinto tipo, pero generalmente en el adulto son enfermedades oncomatológicas que requieren este procedimiento para llegar a la curación. Hay muchas partes, hay muchas cosas que están detrás del trasplante, muchas de ellas, algunas no se ven. Lógicamente hace falta unos recursos técnicos, un personal y una logística importante para que esto se pueda llevar a cabo. Hace falta, lógicamente, pues unas instalaciones de hospital de día, de personal, médico, enfermera, auxiliares administrativos, celadores, farmacéuticos, personal de limpieza, informáticos, inmunólogos, mantenimiento. Ahora veremos que muchos de estos que pasan en principio pues desapercibidos para el paciente es muy importante. Es muy importante también la actividad de los registros de donantes, en España se llama el REDMO, y la colaboración internacional para encontrar donantes a aquellos que no tienen familiares y lo requieren. Hay un componente también social, familiar y personal muy importante detrás de cada paciente que va a recibir un trasplante. En este sentido es muy importante la figura del acompañante cuidador. Normalmente es una figura única, un familiar, depende de cada caso, es el que se dedica pues a acompañar al paciente tanto en el ingreso como sus consultas externas, y es realmente una persona muy, muy importante en el proceso. Por tanto, hay que cuidar al paciente y también el cuidador o el acompañante es una persona, una figura que hay que también cuidar, porque muchas veces se produce una fatiga muy importante del cuidador y eso hace que se generen problemas con el trasplante. Lógicamente también familiares y amigos es una parte muy importante de todo este aspecto social y emocional del paciente, y lógicamente también pues hay ayuda de psicólogos, asistentes sociales, y aquí es también donde entran las asociaciones de pacientes. Y por último hay aspectos económicos y laborales que lógicamente impactan mucho cuando hay que recibir un trasplante. Hay que estar un tiempo de baja laboral, que puede ser prolongado, y luego existe un estrés también luego por el regreso al trabajo.
siempre cuesta un poco después de estar pues, de vacaciones, de edad, 15 o un mes, pues imagínense después de estar pues, 6 meses, 8 meses sin trabajar, pues lógicamente la vuelta al trabajo genera pues ansiedad y genera pues problemas que antes no había. Hay que decir que el trasplante es una labor de equipo. Esto está bastante, creo, representado con esta figura acrobática donde el paciente está en el medio. Hay muchos que participan, pero para que quede bien, todos deben cumplir su papel y todos son importantes. Hay unos que están más cerca del paciente, otros están más lejos del paciente, pero para que todo vaya esto bien y esto funcione, pues todos tienen que hacer su papel. Y aquí hay componentes que para todos son claros, ¿no? Los médicos, las enfermeras, vale, pero aquellos que ya han recibido un trasplante, ya lo sabrán, hay personal que es muy importante. Este es el personal administrativo, todos los trámites que hay que hacer, las citaciones, todas las citas y todo esto, realmente es de muy agradecer que el personal administrativo realmente les ayude. Y en concreto también el personal de limpieza, que es una parte esencial de los equipos de trasplante, puesto que la limpieza de las habitaciones fundamentalmente, de las consultas, pues es esencial, pues lógicamente para que no sirva de transmisión de infecciones pues en el entorno hospitalario. Bueno, y siempre trabajando en equipo, pues se consigue más. Esto es una foto yo curiosa, ¿no? Como los patitos están distrayendo a la chica y la mamá pata coge la comida del bolso, ¿no? O sea, todos, si trabajamos en equipo, pues vamos a conseguir más que si lo intentamos hacer por cada uno por su lado. Por lo tanto, no solamente es el médico o la enfermera, sino todo el personal que colabora en la unidad de trasplantes, que son todos ellos, son fundamentales. Y esto está un poco aquí expresado en esta gráfica. Existe realmente un núcleo que es el que proporciona el cuidado al paciente, que es la enfermera directamente, y luego el que coordina todo este tratamiento, que es el médico, y se apoya, lógicamente, en muchas más personas, que van pues desde auxiliares, celadores administrativos, farmacéuticos. Hay muchas personas implicadas que no se ven de cara al paciente, pero que su trabajo es absolutamente fundamental. Bueno, y otra cosa muy importante también es la información. La información tiene que ser veraz y de calidad. La tiene que dar fundamentalmente el médico. Los aspectos de enfermería y de cuidados la tiene que dar la enfermera, pero la información sobre todo del proceso de la enfermedad lo tiene que dar el médico. También es de ayuda y bueno, se pueden consultar lógicamente la web, pero hay que hacerlo de web reconocidas. En internet hay mucha información y mucha de ella pues sinceramente es muy mala. Aquí les pongo algunas webs profesionales que son de garantía, donde tienen información. De hecho, incluso tienen manuales dedicados a los pacientes de trasplante, como es el registro de donantes de médula ósea, el REDMO, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y el Grupo Español de Trasplante Hematopoyético, el GET. Todos estos tienen en sus páginas distintos documentos enfocados para el paciente que va a recibir un trasplante, se le explica el proceso y siempre conocer lo que va uno a recibir, pues realmente ayuda y realmente hace quitar un poco el temor. Siempre se piensa que es peor lo que viene que la realidad. Por tanto, yo creo que es bueno tener información, pero información de calidad. Otra fuente de información son las webs de las asociaciones de pacientes, entre ellas la EAL, lógicamente. Aquí pongo también la Fundación Santa Ibarra, porque es una fundación de una paciente que estuvo en nuestro hospital, hicimos 2 trasplantes, y es una paciente muy querida por nosotros que ha desarrollado una labor inmensa en esta fundación. Tiene mucha actividad enfocada a pacientes. Y luego también, por ejemplo, la Asociación contra la Corrupción y Enfermedades de la Sangre, que es una asociación que, bueno, pues tiene más en Castilla y León, la parte de Salamanca, tiene más actividad, pero luego hay otras muchas que están apareciendo y que pues dan soporte a pacientes con distintas enfermedades hematológicas. ¿Qué es un trasplante? Lo que hay que saber es que la sangre que tenemos nosotros en las venas, que circula, está compuesta de distintas células. Está aquí esquematizado. En la sangre tenemos estas células en la parte inferior. Estas son las plaquetas que evita que sangremos. Estos son los glóbulos rojos y estos son los que se llaman glóbulos blancos o leucocitos, que como ven existen distintos tipos, que son muy importantes. Todo paciente hematológico después de un tiempo ya se sabe su cifra de neutrófilos, la cifra de plaquetas, la cifra de hemoglobina y todo esto para los pacientes al cabo de un tiempo, pues de hecho preguntan cuántos neutrófilos tengo hoy, cuántas plaquetas y cómo va la hemoglobina. O sea, que sí que todos estos datos cuantitativos sí que los pacientes lógicamente tienen un buen conocimiento y saben lo que significa.
Todas estas células que tenemos en la sangre provienen de unas pocas células que tenemos en la médula ósea que tienen la capacidad de autoperpetuarse, también luego de dividirse en células que tienen ya un compromiso de línea, es decir, que van a dar un tipo de células a otras, y esto es un proceso continuo. Y todo este proceso se desarrolla fundamentalmente en la médula ósea. La médula ósea, que es el tuétano de los huesos, para que nos entendamos, eso es donde está la médula ósea en los adultos, pero en la época más en la época fetal, en niños pequeñitos, parte de esta hemopoiesis, esta producción de sangre, se produce en el hígado, ¿no? Entonces, bueno, estos son distintas localizaciones de donde se produce la sangre, habitualmente ya en pacientes adultos y en los niños pequeñitos, ya a partir del nacimiento, pues se produce fundamentalmente en la médula ósea. Y lo que tenemos que entender es que el trasplante de progenitores hematopoyéticos, que es como se llama este tipo de trasplantes, ahora se entenderán por qué, es un trasplante doble. Por una parte se trasplanta un órgano hematopoyético, esto quiere decir que se trasplanta el órgano que produce la sangre, los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos, y también de este órgano, que es la médula ósea, provienen células que están en otros sitios fuera de la sangre, que está, por ejemplo, en el hígado, en el pulmón, en la piel, son distintas células que tienen su origen en la médula. Y también trasplantamos, y esto es muy importante, es una diferencia con todo el resto de trasplantes, se trasplanta un sistema inmune. Al paciente se le cambia el sistema inmune suyo por el sistema inmune del donante. Y luego hay dos direcciones de rechazo. Una, que es que el paciente rechaza el trasplante. Esta sería la dirección de rechazo que todos conocemos, por ejemplo, pensando en un trasplante de riñón o un trasplante cardíaco, pero existe otra dirección de rechazo en la que el trasplante, es decir, las células que hemos puesto para que produzcan sangre, rechaza al paciente, le encuentran extraños y intentan rechazarle a él. Esto es lo que se llama la enfermedad injerto contra huésped, que se produce en el trasplante hematopoyético y no en el trasplante de riñón o de hígado, por ejemplo. Y estas son las distintas partes y la distinta nomenclatura del trasplante. Primero, hay que saber que la fuente de las células que utilizamos para el trasplante son distintas. Puede ser médula ósea, que esto es lo que inicialmente se empezó haciendo, o lo que hacemos ahora, que es utilizar sangre periférica. Por tanto, en la primera diapositiva decía que lo que tenemos normalmente no son trasplantes de médula, no se utiliza la médula, como la verán en datos de actividad, sino lo que se utiliza fundamentalmente es sangre periférica, sangre de las venas. Luego también puede ser sangre de cordón umbilical, que también seguro que lo han escuchado. Por tanto, esto es en cuanto a la fuente. Luego, el tratamiento que hay que dar a ese paciente para que acepte el trasplante se divide en dos tipos de intensidad, digamos, ablativa, que destruye la médula completamente, o intensidad reducida, que tiene menos dosis y que no produce una destrucción total de la médula. Son cosas técnicas, pero seguro que todos aquellos que van a recibir un trasplante, lo han recibido, todo esto lo conocen. Y luego el donante puede ser uno mismo, una persona se dona a sí misma las células, esto se llama trasplante autólogo, o puede ser un trasplante halogénico, cuando el que dona las células es una persona distinta a uno mismo, que puede ser familiar, que puede ser o bien no emparentado, una persona que no tiene nada que ver con uno, y puede ser HLA idéntico o HLA distinto. El HLA es el sistema de histocompatibilidad humana, que es lo que determina las direcciones y la aceptación o el rechazo de los injertos, del riñón, de la médula, de todo. Este sistema, entonces se clasifican los trasplantes en HLA idénticos o no. ¿El donante ideal quién es? Pues el hermano HLA idéntico. Pero ¿qué pasa? Que aproximadamente un 25% de los donantes, ahora lo veremos, son hermanos HLA idénticos. Un tipo especial de donante familiar es el haploidéntico, que cada vez se está utilizando más, como la veremos, que es aquel que es la mitad igual. Esto significa, por ejemplo, que todos los hijos y todos los padres son haploidénticos con el paciente, y el 50% de los hermanos también. Por tanto, esto abre mucho más el abanico de posibilidades y hace que prácticamente todos los pacientes que requieran un donante lo tienen actualmente.
Y lo que decíamos anteriormente, el trasplante de médula ósea es un tipo ahora poco frecuente de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Es aquel que se hace con médula ósea. Por tanto, cuando hablamos o se habla pues, en la televisión, en los medios, ¿no?, de trasplante de médula ósea, vale, entendemos lo que quiere decir, pero digamos que es incorrecto porque la mayor parte de trasplantes no es con médula ósea, sino con sangre periférica. Esto es el sistema HLA. No quiero entrar en detalles, pero sí que entiendan para cuando se dice que si tienes un hermano compatible o no, ¿qué significa? Esto es la composición de HLA de la madre y este del padre. Saben que cada uno tenemos un haplotipo, es decir, todo aquel material genético que viene de un progenitor, y tenemos otro haplotipo que viene de otro progenitor. Entonces, la madre de este paciente tiene estos dos tipos y el padre estos dos. ¿El paciente qué tiene? Pues el paciente lo que tiene es este haplotipo de la madre y este haplotipo del padre. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Pues que este hermano resulta que tiene este haplotipo de la madre y en cambio este del padre. Este comparte con el paciente solo un haplotipo, es la mitad igual. Este sería un donante haploidéntico. Uy, perdón. Entonces, hay también la posibilidad de que no comparta ningún hermano ninguna HLA, esto ocurre en un 25%, o que sea haploidéntico, que es un 50%, o que sea idéntico, como ven, tiene el mismo haplotipo el paciente con este hermano. Eso es un 25% de probabilidad, que esto es una genética mendeliana clásica. Aquí está un poquito esquematizado cómo es el proceso. Hay una movilización, es una colecta de las células progenitoras del donante que se hace mediante una sustancia que se inyecta para sacar estas células que están en la médula a la sangre periférica. Se recoge de la vena, como he dicho anteriormente, por un proceso que se llama leucaféresis, y el paciente está a la vez ingresado recibiendo un tratamiento de quimioterapia o de quimioradioterapia y se infunden estas células una vez que es colectadas en un momento concreto después de haber recibido el tratamiento de quimioterapia y se infunden a través del catéter. O sea, no hay ningún acto quirúrgico en el trasplante de médula ósea, que ya hemos dicho que no es de médula ósea. ¿Esto que produce? Produce un recambio de las células del paciente, aquí está esquematizado cómo va disminuyendo aquellas que pertenecen al paciente y cómo van apareciendo hasta que todas las células que hay en la sangre pasan a ser del donante. ¿Cómo se hace? Esto es un poquito el esquema. Hay que dar un tratamiento de acondicionamiento, como he dicho, que es un tratamiento con quimioterapia, con o sin radioterapia, y los objetivos es hacer, digamos, eliminar la enfermedad que pueda tener el paciente, que le pueda quedar, y hacer espacio para el injerto de células que viene. Cuando es un trasplante alogénico, es decir, una persona distinta a uno mismo, también hay que dar una inmunosupresión para que estas células sean aceptadas. Y esto lo que hace es que, por una parte, destruye la médula de forma irreversible, si es ablativo, y también se produce una destrucción del sistema inmune. Para recuperarse de estas dos lesiones hay que infundir estos progenitores y esto da lugar a que una nueva médula produce un nuevo sistema hematopoyético y esto da lugar a la producción de sangre. Esto es lo que representa aquí. Aquí está el paciente, le damos su quimio, sus leucocitos o glóbulos blancos disminuyen como consecuencia de este tratamiento, y al cabo de un tiempo, que es la fase de aplasia, recupera estos leucocitos porque empiezan a aparecer los del donante. Aquí hay distintas infecciones que pueden aparecer en un orden distinto, no vamos a entrar, pero lógicamente las infecciones es una de las principales complicaciones porque existe un periodo, como pueden ver, que el paciente no tiene defensas para enfrentarse a estas infecciones. Y luego también tiene que ocurrir una reconstitución del sistema inmune. Esto está reflejado en esta gráfica. Como ven, el sistema hematopoyético, los neutrófilos, que es una parte de los glóbulos blancos, aparecen rápidamente y al cabo de 3 o 4 semanas ya están otra vez normal y el paciente tiene una sangre con cifras normales. Pero ¿qué pasa? Que la reconstitución del sistema inmune, aquí está representada por esta línea verde, tiene un patrón más lento, aparece al cabo de semanas o meses, o si aparece la complicación que hemos dicho antes de enfermedad de injerto contra el huésped, ocurre incluso años después. ¿Esto qué ocasiona? Todo esto ocasiona riesgo de infecciones. Esto es una mano, dirán, es una exageración, que se ven ahí unas bacterias. Efectivamente es una representación porque la realidad es mucho peor.
La realidad es esta. Esto es una microfotografía de un folículo piloso, por ejemplo, un folículo piloso de la mano. Todas estas bolitas verdes que se ven son bacterias. En este caso son bacterias que se llaman Staphylococcus aureus, y para que se hagan idea de la cantidad de bacterias que tenemos, una persona sana, cualquiera de nosotros, tiene de 40.000 a 4 millones de bacterias por centímetro cuadrado. Es decir, que estamos realmente rebozados por fuera y por dentro también, la mucosa intestinal, sobre todo el aparato del gástrico superior y colon, estamos completamente rebozados por bacterias. Por tanto, cuando las defensas del paciente disminuyen, tanto los glóbulos blancos como el sistema inmune, estas bacterias que están aquí sin hacernos nada, aprovechan y producen infecciones. Esto es una foto también de una microfotografía de una prenda de algodón, de una camisa, por ejemplo, y estas pequeñitas bolas son esporas de un hongo, del Aspergillus. Esto es el hongo que hay habitualmente en el polvo, en la tierra, por tanto, la ropa también puede ser una forma de vehicular estas esporas que luego, lógicamente, si se inhalan, pues lógicamente pues el paciente puede tener pues una infección. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles de cuáles son las complicaciones, pero es bueno que sepan que la infección, tanto por la disminución de los glóbulos blancos, los neutrófilos, como por la inmunodeficiencia, son una de las principales complicaciones del trasplante de médula, que ya hemos dicho que no es de médula. En cuanto a la actividad, voy a ponerles datos, los últimos publicados, que son del año pasado, que están publicados por la ONET, y estos son la actividad de trasplante hematopoyético en España. Como ven, a partir del año 2014 estamos por encima de los 3.000 trasplantes al año. De estos, como pueden ver, 2/3, esta parte de aquí, este marroncito claro, son trasplantes autólogos, es decir, que el propio paciente es el que se dona los progenitores a sí mismo, y 1/3 es el trasplante halogénico, es decir, otra persona dona las células. Esto es lo que les decía anteriormente, los donantes haploidénticos, es decir, eso que son la mitad igual que nosotros. Como ven, se empezaron a utilizar en España y en general en todo el mundo a partir del año 2012, y ahora, como ven, en el 2019 se hicieron más trasplantes haploidénticos que de hermanos HLA idénticos, emparentados hermanos que fueran idénticos, pues ahora se hacen más de hermanos o familiares que son la mitad iguales comparados con los donantes idénticos. En cuanto a las fuentes, aquí también se ve, esto son la actividad de trasplante halogénico, o sea, cuando otra persona dona, y como ven, trasplante de médula, pues fíjense, pues esto es de 827, solo 112, o sea, básicamente se mantiene una actividad que suelen ser unos 100 trasplantes al año de médula, o sea, el resto de que son fundamentalmente de sangre periférica. Por tanto, no, el trasplante de médula ósea no es que no se haga, pero se hace ahora bastante con menos frecuencia. Este es el trasplante halogénico no emparentado, en el cual, como ven, la sangre periférica, que es la barra esta marrón, es mucho más frecuente. La médula ósea, más o menos 80 trasplantes al año, y esto es lo que ha pasado con el cordón. Hubo una expansión, que es las barritas estas azules, una expansión llegando a un máximo en el año 2011, y luego a partir de aquí ha ido disminuyendo y ha ido quedando por reducido prácticamente a una actividad muy escasa. ¿Por qué? Porque ahora se hacen, en vez de trasplantes de cordón, aquel paciente que no tiene un donante familiar idéntico se hace un haploidéntico, es decir, un familiar que solo tiene la mitad parecida al paciente. Y en sangre y en el autólogo, ¿qué ocurre? Como ven, fíjense, pues de los 2.146 trasplantes que hizo el año pasado, solamente uno fue de médula ósea, el resto de sangre periférica. Por tanto, aquí ha desaparecido prácticamente la médula ósea como fuente de células. Por tanto, hablar de trasplante de médula ósea en este contexto, pues, hombre, no es que no se haga, pero se hace, digamos, que muy poquito. Por tanto, el término correcto es trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y las indicaciones, no voy a entrar muchos en detalles, pero como ven, las más frecuentes en global son las enfermedades linfoproliferativas, van aumentando año a año, luego las leucemias y luego pues están las enfermedades no malignas, que son mucho menos frecuentes, y otro tipo de procesos. El tipo de indicación de enfermedad depende del tipo de trasplante. Hay
En trasplante halogénico, por ejemplo, se hacen muchas más leucemias mieloblásticas agudas y, en cambio, en el trasplante autólogo lo que se hace fundamentalmente son trasplantes de mieloma. Por tanto, la enfermedad que tiene el paciente, pues sí que determina el tipo también de trasplante, y hay tipos de trasplante que son más adecuados para una enfermedad u otra. No quiero entrar en detalles, pero que lógicamente que sepan que el trasplante halogénico y el trasplante autólogo, digamos que no tratan exactamente las mismas enfermedades. Esto es una gráfica del REDMO, es el registro español de donantes de médula ósea, que lo que traduce es la mediana de días en la cual se tarda en encontrar un donante no emparentado. Es decir, cuando un paciente requiere un trasplante, se hace un estudio de su familia o de sus hermanos y no hay un donante compatible, se solicita al registro español, hay una forma oficial de hacerlo, que se busque, y ahora veremos dónde, un donante. Pues fíjense que cada año va disminuyendo la mediana de días, de tal forma que ya el año pasado eran 28 días. Es decir, de que se manda la petición hasta que se encuentra es menos de un mes. Y esto cada año nos parece muy difícil. Se dice, bueno, este año va a ser ya el tope, y como ven, cada año van disminuyendo los días. Eso es muy bueno para todos, para el paciente en particular. Por tanto, hay que reconocer esta magnífica labor del REDMO, dar las gracias sinceras. Trabajan de una forma extraordinaria, es un equipo muy dedicado y hacen lo que parece imposible cada año, acortar el tiempo de búsqueda. Esto es la actividad, bueno, son sí, las médulas. ¿De dónde vienen las médulas o la sangre que se trasplantan en España? Pues fíjense, cuando es un donante no emparentado, el primer país que da células para los pacientes españoles es Alemania, con 154 casos de los 449 que hubo en total. Como ven, en España nosotros mismos suministramos 109 médulas o sangre para los pacientes nuestros. Por tanto, como ven, Alemania es un país que realmente es un donador nato de progenitores, tiene un registro fantástico y realmente es el registro que más pacientes consigue para España. Esto también traduce cómo ha ido la evolución de aquellos pacientes que se han podido trasplantar con sangre o médula de donantes no emparentados de origen español. Como ven, en el año 2012, solo un 4% de estos trasplantes se hacían con donantes españoles, donantes no emparentados españoles. En el año 2012, ahora lo veremos, se puso en marcha el Plan Nacional de Donación de Médula Ósea, y el resultado es que esto ha hecho que ahora un 24% de todos aquellos que requieren un donante no emparentado lo hagan con un donante español. Este plan nacional se puso en marcha y lo impulsó el doctor Rafael Matesanz, y ha sido un ejemplo de colaboración ejemplar de las autonomías. Es decir, incluso en un sistema fragmentado como el que tenemos en España, con 17 autonomías, realmente se puede trabajar bien y se puede ser eficaz si hay alguien que realmente ponga orden. Y esto es lo que pasó con este Plan Nacional de Donación, que fue un éxito, y aquí lo tengo resumido en esta diapositiva. Fíjense que antes de empezar el plan, teníamos en toda España solamente unos 93.000 donantes apuntados. ¿Qué pasó? Que se puso en marcha este plan y ahora tenemos más de 400.000. Por tanto, ha sido un éxito rotundo. Todas las comunidades han colaborado fantásticamente y el resultado es que ahora tenemos muchos donantes españoles, y eso lo que hace es facilitar en una gran medida el trasplante de aquellos pacientes nuestros de España que requieren este tipo de procedimiento. ¿Y cómo andamos de número de donantes en España comparado con otros países? Como ven, a nivel mundial existen más de 37 millones de donantes. Es una burrada de cifra, como pueden ver. De estos, la mayor parte son donantes de sangre o de médula, y luego hay casi 800.000 cordones congelados. Esto también lo que seguro que ha oído en la prensa, en los medios. Cuando naces, parte de esa sangre, del cordón que habitualmente se elimina, no se utiliza, se puede recolectar y en condiciones correctas de conservación
puede ser la fuente de progenitores para un paciente que requiera un trasplante de este tipo. En total, como ven, en el mundo hay unos 800.000 casos, 800.000 cordones congelados. España está en el número 13 en cuanto a número de donantes, con más de 400.000. Como ven aquí, el que se lleva la palma es Estados Unidos, con 9 millones, y Alemania con 8 millones, casi 9 millones, muy cerca de Estados Unidos. Eso que la población de Alemania, que son 80 millones, no tiene nada que ver con la población de Estados Unidos, que son muchos más, cerca de 200, 250 millones. Por tanto, realmente el grado de solidaridad que tienen en Alemania, en su sociedad, que ahora no sé si lo veremos, ellos dan muchas más médulas al resto del mundo de lo que ellos reciben. Por tanto, realmente Alemania, pues, a nivel europeo y a nivel mundial, es un país ejemplar en cuanto a solidaridad. Y esto es el lugar que nos corresponde en cuanto a número de cordones congelados con respecto a todo el mundo. Como ven, aquí estamos en el tercer lugar en cuanto a número de cordones congelados. Por tanto, tenemos una cantidad inmensa de cordones. Esto también ha sido una labor de todos los bancos de cordón, que se han hecho realmente un esfuerzo muy importante. El problema es que ahora este tipo de trasplantes, el de cordón, se sigue haciendo, pero cada vez menos, porque ya digo que el trasplante apolidéntico, que es mucho más sencillo de realizar, que tiene menos complicaciones, está suplantando en adultos la utilización de sangre de cordón. Y esto, lo que quería decir anteriormente, fíjense, son las médulas o sangres de España que hemos dado al resto del mundo, ¿no? Entonces, durante este periodo. Entonces, por ejemplo, lógicamente para España ha sido gran parte de estos productos, pero fíjense, para Estados Unidos 800, para Francia 628, Colombia, en fin, tenemos aquí para Alemania también tenemos 171, recordar que ellos siempre nos dan muchos más, por tanto, también España contribuye en esta coordinación y solidaridad internacional pues a conseguir los progenitores que el paciente requiere. Ahora con 400 y pico mil donantes que tenemos en España, pues lógicamente estas cifras van a ir aumentando y vamos a ser capaces de dar donantes no solamente a los pacientes españoles, sino también a pacientes de otros países. Por lo tanto, esta coordinación y realmente muestra que realmente medicina es lo importante, la coordinación y la solidaridad internacional. Aquel paciente que requiera una médula o una sangre, pues da igual donde esté el donante, y se consigue y se busca en todos estos registros de todo este mundo, esos 36 millones cada vez que se hace una búsqueda. Por tanto, que sepan los pacientes que, por ejemplo, cuando van a su hospital y no tienen un donante familiar y se busca un no parentado, automáticamente pasa a ser buscado en todas estas bases que están conectadas telemáticamente en todo el mundo para buscar el donante más apropiado. Por tanto, y eso es lo que permite que, pues eso, menos de un mes tengamos un donante para este paciente. Por tanto, esto funciona muy bien, no solamente en España, sino en otros muchos países, y aquí en España pues es realmente de agradecer la labor muy importante, como he dicho antes, del Redmo. Esto es en cuanto a España, y le voy a dar muy poquitos datos a nivel de Europa para que vean cómo estamos de actividad en nuestro entorno. Estas son las actividades de trasplante halogénico y la figura de la derecha de trasplante autólogo, que son por actividad por 10 millones de habitantes, y como ven, España pues está a nivel del resto de países como pues Francia, el Reino Unido, los países nórdicos en cuanto a actividad de trasplante. Por tanto, tenemos una actividad pues que está pues a nivel del resto de países europeos. Y esto es la otra tipo de terapia celular. Terapia celular, la más conocida por todo el mundo, es el trasplante de médula ósea, que hemos estado hablando aquí toda esta tarde, pero existe otro tipo de terapias celulares. Uno de ellos es el CAR-T-cell, que seguro que hay muchos pacientes, sobre todo aquellos que sean pacientes de linfoma, la han oído hablar. Y como ven, esta es la actividad europea, y España es uno de los países realmente donde la actividad de estos CAR-T-cell se está desarrollando con más intensidad. Por tanto, nuestros pacientes tienen acceso no solamente al trasplante hematopoyético, sino a estas terapias novedosas, terapias celulares novedosas, que hace que estemos a nivel europeo o, como ven, incluso por encima de algunos países pues, europeos.
Pues esto era todo. Yo creo que era repasar un poquito qué es el trasplante, qué hay detrás, no solamente de lo que se ve, sino de lo que no se ve, qué herramientas puede tener el paciente para afrontar este procedimiento, que es la información suministrada por los médicos, por las asociaciones de pacientes y otras asociaciones profesionales que hay, y bueno, pues y que sepan también que la coordinación que existe en España y en Europa y en el mundo hace que los trasplantes sean una realidad del día a día y que realmente aquel paciente que ahora requiere un trasplante hay un donante para él. Por tanto, esto hace unos años no era así, pero actualmente afortunadamente lo es y en ese sentido, pues tranquilidad para aquel que requiera un trasplante, que sepa que se va a encontrar un donante adecuado para él. Y esto era todo. Ahora, si hay alguna pregunta, pues estaré encantado de contestar. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su exposición. Bueno, personalmente por dos detalles bueno, lo que ha comentado de la búsqueda de información veraz en Internet, que es un tema que nosotros tratamos mucho desde nuestra asociación, porque es verdad lo que comenta, ¿no? Que hay un volumen de información muy alto y al final es interesante y es muy importante que los pacientes se dirijan a webs siempre verificadas, ¿no? y recomendadas por profesionales pues como usted. Y luego también muchísimas gracias también pues, por explicarnos en qué consiste un trasplante, ¿no? Y qué clase de trasplantes hay, ya que todos estos días anteriores hemos estado escuchando como tratamiento, ¿no? Ese trasplante hematopoyético u otro tipo de trasplantes, pero no habían ahondado más en la explicación de en qué consiste y cómo se producen estos trasplantes. Así que muchas gracias. Parece que sí tenemos una pregunta, así que se la transmito. Nos dicen, ¿qué condiciones debe tener un paciente para que se considere adecuado para hacerle un trasplante? Pues sí, la pregunta es buena, pero porque es muy difícil de contestar. Depende de muchísimas cosas, depende de la enfermedad que tiene, de cómo tiene la enfermedad, de la edad del paciente, de las comorbilidades, es decir, las patologías que puede tener a otros niveles, si es diabético, si tiene el riñón mal, si tiene el pulmón mal, si tiene una afectación cardíaca. En fin, depende de muchísimas cosas. Por tanto, no todos los pacientes, desgraciadamente, se pueden recibir un trasplante. Lo que sí que ocurre es que los pacientes que antes, por ejemplo, la edad era un factor limitante. Yo me acuerdo cuando empecé yo la actividad de trasplante en el año 85, pues no se trasplantaba a nadie por encima de los 40 años. Era una barrera absoluta, no había forma. Pensábamos que no podíamos hacer un trasplante por encima de esa edad porque los resultados eran malos, había mucha toxicidad. El trasplante ha mejorado mucho durante estos años y ahora pues se trasplantan pues sin problemas hasta 60, 65, 70. Y ya empieza a haber un 4 o 5% de pacientes con trasplante halogénico, digo de otra persona, que se hace por encima de los 70 años. Trasplante autólogo por encima de los 70 años lleva haciendo ya hace un tiempo, por tanto se está expandiendo mucho la oportunidad de trasplantar a aquellos pacientes que lo más lo necesitan, porque justamente las enfermedades hematológicas donde tienen más incidencia es en las edades de 60, 70. Por tanto, es muy bueno que ahora mismo estemos en esas edades siendo capaces de trasplantar. Por tanto, primero es la edad, que ya no es una barrera para muchísimos pacientes, y luego está pues también el estado general del paciente y otras consideraciones. Ahora tenemos también acondicionamientos, que es este tratamiento que he comentado anteriormente, que dábamos antes de infundir las células para el trasplante, que son menos tóxicos. Se utilizan unas dosis de quimioterapia más bajitas, con lo cual se produce menos daño al paciente, de tal forma que aunque él tenga pues, una disfunción del riñón o que no tenga el corazón en las mejores condiciones, pues pueda tolerar el procedimiento y de hecho se están haciendo trasplantes en personas que digamos que antes era imposible hacerlas porque la toxicidad era importante. Por tanto, es una pregunta muy buena, pero no hay una respuesta clara. Todo el paciente que requiere un trasplante lo tiene que ser remitido a una unidad donde hagan el trasplante y cada paciente se valora en esa unidad. En todas las unidades de trasplante hay unas sesiones monográficas dedicadas a todos los candidatos. Todo el candidato que requiere un trasplante es evaluado no por una persona, yo creo que esto es importante que lo sepan, sino por el equipo al cual se remite ese trasplante. Por tanto, no depende de que alguien pues,
opine, pues este sí o este no, sino que es realmente una decisión colegiada. Eso da pues, más tranquilidad porque son muchas personas las que estamos escuchando el caso y bueno, pues cuando se dice que sí o se dice que no, pues realmente es una decisión que está muy consensuada con todos ellos. Hay casos, como se puede imaginar, que son muy difíciles y lo que puede haber discrepancia de opiniones, ¿no? Pero que se trabaja de esta forma, o sea, que si el paciente que tiene una enfermedad, que el médico que lo lleva no tiene trasplante en su hospital, lo quiere retirar trasplante, se remite a un centro de trasplante, ahí se valora el caso y se discute de forma colegiada, ¿no? Y entonces, esto es la forma de actuar y de admitir y hacer los trasplantes. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Nos preguntan también, ¿es frecuente que se produzca el rechazo injerto contra huésped en los trasplantes autólogos? No. O sea, el trasplante autólogo, o sea, cuando el propio paciente se dona las células para sí mismo y luego en un segundo momento se hace el trasplante, no tiene esta complicación de enfermedad injerto contra huésped. Se ha discutido y hubo ya pues, hace unos años algunos trabajos que inducían o querían inducir de forma aposta esta reacción, porque esta reacción tiene sus pegas, pero también tiene la ventaja de que produce una actividad antitumoral importante. Por tanto, se quería ver si en el trasplante autólogo pues se podía hacer. Pero realmente en el trasplante autólogo no existe esta enfermedad injerto contra huésped, porque eso se produce cuando las células que se infunden tienen una composición de HLA, lo que he dicho yo, el sistema de compatibilidad, distinta a la persona que lo recibe. Por tanto, si tú eres el mismo el que te das y las recibes, no hay diferencia ninguna entre las células que te ponen con tu propio sistema de compatibilidad. Por tanto, el concepto clásico de enfermedad injerto contra huésped en el trasplante autólogo no existe. Lo que ocurre es que a veces se producen manifestaciones que, bueno, pues al principio sí no sabían qué eran y se confundían con la enfermedad injerto contra huésped, que no lo son. Por tanto, en el trasplante autólogo no hay enfermedad injerto contra huésped, sí que lo hay en el trasplante alogénico y ahí sí que es una complicación frecuente. Doctor, muchas gracias. Bueno, parece que de momento no tenemos más preguntas. Le hago yo una que me ha surgido durante la exposición. ¿Qué cree que hace de España uno de los países punteros en cuanto a trasplantes? Bueno, sí, o sea, esto hay que diferenciar dos tipos de trasplantes. Uno que son los trasplantes de órganos sólidos, riñón, corazón, pulmón, ¿no? Y otros son los trasplantes hematopoyéticos. Digamos que están relacionados, pero van un poquito distintos y de hecho inicialmente fueron separados. Entonces, toda la actividad que se ha desarrollado en la ONT, en la Organización Nacional de Trasplantes, dirigida durante muchísimos años de una forma absolutamente exitosa por el doctor Rafael Matesanz, hizo hincapié y puso todos los mecanismos necesarios para que estos trasplantes de riñón, de corazón, de hígado, realmente se pudieran hacer y España es uno de los modelos mejores del mundo para hacer este tipo de trasplantes, ¿no? O sea que eso fundamentalmente tiene una logística que es el logro de la ONT y de una persona en concreto con todo su equipo, lógicamente, que no fue solo, pero él fue realmente el impulsor, que fue Rafa Matesanz. En trasplantes de progenitores, ahora sí que estamos realmente también, pues lógicamente la ONT es una parte muy importante, pero digamos que no ha tenido este papel absolutamente fundamental en el desarrollo del trasplante de progenitores, puesto que la organización era un poco distinta. No es lo mismo tener que sacar un hígado de un paciente que ha fallecido y llevarlo a otro sitio que organizar una donación de un hermano, por ejemplo, o un no emparentado. La organización ha sido distinta y en este sentido, pues bueno, pues la implicación de la ONT en esta actividad ha sido menor, aunque es muy importante y lo es y lo sigue siendo para el buen desarrollo del trasplante de progenitores. De hecho, con toda la actividad internacional que existe ahora de donantes no emparentados, como han visto, nos hace falta donantes de otros países, porque en España todavía no somos capaces de tener tantos donantes como hicieran falta. En esto es fundamental la organización también con la ONT,
los permisos de aduanas, en fin, toda una serie de trámites de logística que son muy importantes y en eso pues también la ONT nos ayuda de una forma extraordinaria y cumplen una función muy importante para que el trasplante al final se pueda hacer. Muchas gracias, doctor. Pues ha entrado justo una pregunta mientras nos explicaba este tema. Nos dicen, ¿qué riesgo corre el donante en estos trasplantes PHP? ¿Qué riesgo corre el donante? En estos trasplantes de TPH. Bueno, vamos a ver, actividades médicas sin riesgo no existen. O sea, nada que se puede hacer. Una analítica. O sea, ¿la analítica tiene un riesgo? Sí. O sea, puede haber una complicación, puede pinchar un nervio, se puede infectar, se puede hacer un hematoma. O sea que todas las actividades médicas tienen riesgo. Objetivamente, ¿el riesgo de la donación supone un peligro para el que dona? No, efectivamente no. Ahora ya he dicho que las donaciones se hacen fundamentalmente, ya han visto la casuística con sangre periférica y por tanto lo que se hace es administrar un factor de crecimiento que está ensayado y está probado en miles y cientos de miles, millones de pacientes. Se sabe cuáles son los problemas tóxicos. Algún problema tóxico puede aparecer y a veces pues aparecen pues, reacciones de tipo febriles o un cuadro parecido al un cuadro catarral con la administración de este factor de crecimiento que hay que administrar al donante para que las células madre salgan a la sangre, que es donde la cogemos, pero más allá de esto no suele haber complicaciones. Antes y ahora también, cuando se hace una extracción de médula ósea, esas hay que hacerlas con anestesia general. Es una anestesia general para este procedimiento que dura aproximadamente 1 hora y no se abre, o sea, no es un procedimiento quirúrgico abierto, se pincha a través de la piel donde está la médula ósea, en la cresta ilíaca, es aquí sobre la cadera detrás, y bueno, pues toda la anestesia, pues aunque sea pues para hacerte una corrección de tabique o cualquier cosa, pues puede tener una complicación y una de cada tantas miles puede haber alguna complicación. Pero, en fin, son complicaciones realmente excepcionales. El donante también, lógicamente, antes de donar, pues tiene que pasar un cribado y lo que se mira, y esto es importante que la gente lo sepa, que el donante es visto por un médico que es distinto al médico que ve al paciente que requiere el trasplante. ¿Por qué? Porque los intereses del donante y del paciente pueden estar contrapuestos. Yo si soy el médico del paciente que yo quiero trasplantar y veo también a su donante, pues a lo mejor puedo hacer que done, aunque ese donante tenga un riesgo. Lo que se hace es se separa el médico que ve al donante y realmente si el médico que ve piensa que tiene un riesgo que no es asumible para la donación, sencillamente no dona. Y tenemos muchos pacientes, incluso familiares, hermanos, que pues, después de que se hace el estudio y se hace la entrevista y se hacen las analíticas correspondientes, los tenemos que dar de baja de donantes porque puede tener alguna complicación. Por tanto, el riesgo cero no existe, pero es un proceso muy seguro para el donante, puesto que hay muchos pasos intermedios. No he puesto todo lo que se hace ni al donante ni al receptor, porque sería alargar innecesariamente, pero lógicamente se hacen muchas analíticas, se hacen distintas pruebas para confirmar que efectivamente la donación no le va a suponer ningún riesgo para el donante. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos preguntan también, en el caso de haber recibido un trasplante autólogo por un mieloma múltiple, si en el futuro hiciera falta repetirlo, ¿cuántos se podrían hacer y existe un tiempo entre uno y otro? Bueno, sí, vamos a ver, sí que se puede hacer. O sea, la respuesta es sí o no, sí. Si se ha recibido un trasplante autólogo, ¿se puede hacer otro? Sí. Depende. De hecho, hay estrategias que lo que hacen es hacer un trasplante en tándem. O sea, se hacen como 2 trasplantes seguidos. Se cogen células, se congelan y se hace un trasplante y al cabo de un poco tiempo se hace otro trasplante. Eso es el trasplante en tándem, por ejemplo, ¿no? Luego, por ejemplo, también es verdad que un paciente recibe un trasplante autólogo y al cabo de un tiempo pues, aparece la enfermedad, recidiva y en un número de casos se hace un segundo trasplante autólogo, es cierto. O se hace un trasplante alogénico con células de una persona distinta a él. No hay un número, bueno, es que máximo 3. No hay un número. Lo que pasa es que cada vez, lógicamente, que se hace un tipo de este trasplante y y necesita otro tipo de trasplante, significa que el paciente ha recaído con su tumor, de su mieloma,
no se controla con otras medidas de tratamiento que no sea el trasplante y requiere un tratamiento, una terapia intensiva tipo trasplante. Eso hace que ese paciente que ya ha recibido distintos acondicionamientos, fármacos y encima más todo el tratamiento que lleva, pues lógicamente es un paciente que va aumentando el riesgo de complicaciones de una forma exponencial. Por tanto, no hay un número máximo, pero 2 se puede hacer, 3, pero claro, ya hablar de 4 o 5 pues, pues son casos excepcionales. Es decir, que la idea buena es que lo que tiene que ir bien es el primer trasplante. Hay posibilidad de hacer un segundo, es decir, que sí hay una segunda oportunidad, efectivamente, pero esto lógicamente no tiene un número infinito de trasplantes, 4, 5, 8, esto no, realista no es eso, ¿no? Pero que sí que es posible hacer tanto un segundo trasplante autólogo como, habiendo hecho un autólogo, hacer un trasplante halogénico después. Se puede hacer y de hecho se hace. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y por último nos preguntan, ¿existe una edad límite para una donación de progenitores hematopoyéticos? Sí. Depende un poquito también de la relación con el paciente. O sea, no es lo mismo un donante familiar que un donante no emparentado. Para el donante no emparentado existe una limitación de edad clara. Se prefieren donantes jóvenes, cuanto más jóvenes mejor. Es mucho mejor un donante de 20 años que uno de 30 y uno de 30 que uno de 40. Por encima de 50 ya no se suelen coger donantes para hacer trasplantes no emparentados. Antes, pues alguno lo haría, pero se sabe que con esos donantes más mayores existen más complicaciones. Por lo tanto, se tiende siempre a, cuando es un donante no emparentado, poner un límite de edad que está establecido por distintos registros, depende de cada registro, pero vamos a ver, máximo 50, no mucho más. En trasplante familiar, cuando es tu hermano el que te dona, o bien tu padre o tu madre, o eso, sí que hay una más tolerancia en cuanto a la edad y de hecho nosotros, igual que todas las unidades de trasplante, hemos hecho donantes con más de 70 años. Por tanto, y con buenos resultados, la verdad. O sea que hasta ahora todos los que hemos hecho no han tenido un buen injerto, no ha habido complicaciones por esa parte, porque el problema con la edad es que sí que las células de esa médula, pues cabe pensar que pueden regenerar con menos eficacia, más lentitud el injerto una vez que se produce el trasplante, pero la verdad es que no ha sido así. Y por tanto, si es la única posibilidad que tiene el paciente, sí que estamos y se hacen hechos donantes con más de 70, 71, 72, 73, no mucho más, hasta esa edad. Muy bien, doctor. Pues nada, muchísimas gracias por su exposición y por las preguntas. Yo creo que han quedado más que bien respondidas. Y nada, hasta aquí el seminario que hay detrás de los trasplantes de médula. Agradecer una vez más al doctor Rafael de la Cámara su intervención y recordarles que nos presta su tiempo de forma altruista. Y, por supuesto, agradecer a todos los participantes su asistencia e interés. Esperamos que les haya resultado interesante y les haya servido para resolver todas sus preguntas. Y recuerden que podrán encontrar el seminario guardado tanto en el canal de YouTube de AEAL y en la web realizada con motivo de la SEMO, www.aeal.es/SEMO 2020. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.